Hola a todos, les mando un saludo donde quiera que se encuentren. Y hoy continuamos con los videos de Carrie. Este sería el segundo. Y me gustaría iniciar con algunas curiosidades, algunos datos, tanto del libro como la película. Algunas diferencias entre el libro y la película que puedan ir saliendo y tendremos la oportunidad de expandir más en videos posteriores. Como les comentaba en el video pasado, tanto el libro como la película influenciaron dramáticamente la cultura pop, tanto americana como alrededor del mundo. De eso estoy seguro. La película ha influido significativamente en la cultura popular, y varias publicaciones la consideran una de las mejores películas de terror jamás realizadas. En 2008, Carrie ocupó el puesto 86 en la lista de Empire de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Ocupó el puesto 15 en la lista de Entertainment Weekly de las 50 mejores películas de secundaria o preparatoria. Y el 46 en la lista 100 años, 100 emociones del AFI, del American Film Institute. Muy interesante. La escena del baile de graduación de la película ha tenido una gran influencia en la cultura popular y ocupó el 8º lugar en el programa de Bravo de 2004. Los 100 momentos cinematográficos más aterradores. En 2022, la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Como les comentaba, esos son algunos datos de la película. Y bueno, pues vamos con algunos datos de Stephen King cuando escribió este libro que me gustaría comentar, como el que cuando publicó este libro vivía en una casa rodante, en una caravana con su esposa, sus hijos, y raramente tenía dinero para pagar los recibos, los bills, los recibos se dice, ¿no? Para pagar los recibos no tenía, y continuamente le cortaban el teléfono por esa razón. Cuando en esos tiempos del 74 el teléfono era pues el equivalente de lo que ahora es tener internet. Imagínate quedarte sin internet por no tener para pagarlo. Duro, ¿no? Pero bueno, suele pasar en la actualidad. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento estar atrasados un poco con los biles. Y es parte, ¿no? Es parte también de la cultura pop americana, de la cultura pop mundial, perdón. Listo, pues otra de las cosas que me gustaría comentar con respecto a un poquito de lo que me voy acordando. Sí, pues recuerdo también que en el video pasado les comentaba de que Stephen King llevaba la mitad o 3/4 partes del libro y lo tiró a la basura, decepcionado y todo, bla, 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 bla. Pues, checando en otras versiones, resulta que llevaba solo 4 páginas cuando lo tiró a la basura. Pero de todos modos, Tavi lo recogió y con esas 4 páginas lo impulsó para que siguiera. Pero más importante, le ayudó con todos los aspectos de chicas, adolescentes y en crecimiento y mujeres con respecto al libro, que le pudieran ayudar a Stephen King a desarrollar su historia con información verídica y fidedigna de mujeres, específicamente de su mujer. Entonces eso le ayudó mucho. Entonces, como comentaba, Tabitha ha sido un personaje muy importante en la carrera de Stephen King y en su obra. De eso no hay duda. Entonces, bueno, pues nada más imagínense quedarse sin teléfono y que la mujer siga ahí. Con eso ya es más que ganancia, ¿verdad? La versión original decía incluso
que una vez terminada la obra la había tirado a la basura porque no le gustó y estaba decepcionado y bla bla bla. Yo me quedé con la de que iba como a la mitad, 3/4 y ya no quiso más saber nada más. Y resulta que no, que iban 4 páginas. Pero estoy seguro que esas 4 páginas que Tabata recogió de la basura y que leyó, tenían esa fuerza. Ya estaba ahí todo. Ya nada más tenían que ahí ayudarle con lo de... con todos los detalles, tanto de la escuela como de las chicas. Aparte, del mismo Stephen King él mismo dice que la inspiración para Carrie fue una ex compañera de escuela de él y una ex alumna de la época en la que él fue profesor. Entonces, pues de esas dos que han de haber estado muy intensas con el aspecto de... bueno, con ser tipo Carrie, ¿no? Con eso se inspiró. Lo que me lleva a una de las diferencias entre el libro y la película, por lo menos la adaptación de Brian De Palma o las dos. En el libro Carrie es así regordeta, con muchos granitos. Como dice al principio del libro, una rana entre los cisnes. Y en la película Sissy Spacek, que es muy delgadita. Pero creo que eso al final no tiene nada que ver. Creo que hemos trascendido con respecto a ese tipo de ver a los seres humanos. Entonces creo que ahora en 2024 no tendría mucho que ver si es gordita, si es flaquita, si es alta, si es baja. Son cosas que no tienen relevancia, pero bueno, que las hemos superado y que pues este libro también tiene que ver con eso. Eso también es de lo que estoy convencido, que todas las obras de Stephen King han hecho un cierto tipo de revolución, que también han ayudado en mucho o en poco o en cierta medida o en mucha medida a hacer cambios en la sociedad. Y pues todos quisiéramos que el bullying ya no existiera, todos quisiéramos que los niños fueran a la escuela felices y que nadie los molestara por su aspecto, por sus creencias, por su color, por su tamaño, por su descendencia, por su religión, por nada de eso, pero pues creo que sigue pasando. Incluso en algunas partes del mundo estamos viendo algunos regresos y retrocesos. Pero bueno, esa es otra de las cosas que quería compartir, con la esperanza de que ustedes tengan la curiosidad e investiguen más con respecto a esto, ¿verdad? Aquí hay una muy buena. La publicación, cuando Stephen King se puso en contacto con publicadores, sí se llaman publicadores, con publishers, con publicadores, se puso en contacto con Doubleday y le ofrecieron $2,500 por los derechos de Carrie, que ya se ha hablado de 2,500, de 250,000, de 2,5 millones, de todo eso, ¿no? Se ha hablado. No tiene relevancia, igual, cero relevancia en 2024. El monto que haya sido es que Stephen King dejó de ser pobre. Nunca más volvió a ser pobre. Nunca más se quedó sin teléfono, ¿vale? Por eso quería hablar de eso. Otra de las cosas que estaba pensando hace rato es que a Brian De Palma le costó hacer la película menos de $2 millones. Por ahí se dice que 1.6, que 1.8, vamos a dejarlo en menos de $2 millones. Pero en la taquilla, solo en Estados Unidos, cobró más de 30. Se dice que 33, se dice que 35, que 36, no sé, más de 30. Entonces, costó hacer la película menos de 2 millones y remuneró más de 30.
buenos negocios, ¿verdad? Para 1976. Otra cosa que quiero aquí agregar con respecto a lo que comentaba, la inspiración de Stephen King en su momento, de su compañera de clase y su ex alumna en los tiempos que era profesor, es que las dos eran muy religiosas. Por aquí, denme un segundo. Que las dos eran muy tímidas y tenían familias muy religiosas. Eso fue también la inspiración de Carrie. Y por ahí una película de marcianos, en la que también utilizan algo de telequinesis. Entonces pues ya unió lo de la película de los marcianos, de la telequinesis y sus dos conocidas que había tenido en el pasado, y que yo creo que todos hemos tenido una compañera tímida, muy religiosa, pero pues eso ya no importa. En este 2024 no debería de importar para nada. Tenemos que respetar, ¿verdad? Listo. Pues casi acabamos con esto para ya seguir con la lectura. Sería el dato último. Después tendremos oportunidad para poner más datos. Pero el dato último sería que en Argentina la película se prohibió completamente. Fue banned. Casi tiro esto. Fue prohibida completamente en Argentina y solo se pudo estrenar 6 años después. Recientemente estaba haciendo un estudio acerca de los mundiales de fútbol y acerca del fútbol, y me he encontrado con que el mundo hemos tenido episodios muy amargos. Y entonces por segunda vez ahorita que estoy comentando lo de Argentina otra vez, cuando estaba viendo lo del mundial, fue que el mundial de 78 en Argentina fue difícil con respecto al gobierno que estaba en el momento, que eran los militares. Pero bueno, solamente quería comentar eso, que el mundo no ha sido tan fácil como lo estamos viviendo ahora, o por lo menos como yo lo vivo en México, porque soy, con todo respeto a todo el mundo, creo que soy muy afortunado de vivir en México. Creo que tenemos cosas que damos por hechas, pero que en muchas partes del mundo ni siquiera sueñan con lo que tenemos nosotros que mexicanos. Me refiero a derechos. Ya hablando de otras cosas, estamos llegando a otros niveles, pero con respecto a derechos, he vivido en Estados Unidos y tanto Estados Unidos como México son países de libertad, de garantías individuales así al máximo. Tenemos derecho a todo. Son muy pocos los privilegios. Tenemos muchos más. Tenemos muchos derechos. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que qué mal que un gobierno manipule las mentes de su pueblo y que decidan qué es lo que pueden ver y lo que no pueden ver. Eso también pasó en México y pasó por mucho tiempo y sigue pasando, pero ya no se los permitimos. Vale, sigue pasando, pero ya no lo permitimos, por lo menos en México. Sin embargo, por muchas décadas, por muchas generaciones, así estuvimos. Y esto es a lo que me refiero con Stephen King, que Stephen King te lleva a este análisis de cómo hemos evolucionado, cómo hemos evolucionado y cómo hemos llegado al punto de
al punto de... Ok, vamos con la lectura. Seguimos en el próximo video con esta plática. De Explosión en las sombras, página 41. Los médicos y psicólogos que han escrito sobre este tema están de acuerdo con que esta tardía y traumática iniciación del ciclo menstrual puede muy bien haber sido el elemento desencadenante de su capacidad latente. Parece increíble que Kerry hubiese llegado hasta el año 1979 sin saber nada del ciclo menstrual de la mujer madura. Casi tan increíble como que su madre le permitiera alcanzar casi los 17 años sin consultar a un ginecólogo a causa de que no menstruaba. Sin embargo, los hechos son incontrovertibles. Cuando Kerry White se dio cuenta de que sangraba por el conducto vaginal, no sabía qué le estaba sucediendo. Ignoraba completamente todo el concepto de menstruación. Ruth Gogan, una de las compañeras de curso que la sobrevivió, cuenta que un año antes de los sucesos, vio a Kerry White en el vestuario de la escuela Ewen. La vio emplear un tampón para quitarse el exceso de lápiz labial. En ese momento, Miss Gogan le preguntó, ¿qué diablos estás haciendo? Kerry White replicó, ¿qué tiene de malo? Miss Gogan contestó entonces, nada, por supuesto. Ruth Gogan contó esto a algunas de sus amigas. Más tarde manifestó en una entrevista que le hice personalmente que le había parecido como divertido. Y si en el futuro alguien intentó informar a Kerry del verdadero propósito de aquello que estaba usando para corregir su maquillaje, lo más probable es que descartaron la explicación, pensando que intentaban tomarles el pelo. Tenía una extrema cautela respecto de cualquier tema que se relacionara con el sexo. Cuando las muchachas hubieron desaparecido para asistir a su segunda hora de clase y la campana dejó de sonar, algunas de ellas se escabulleron silenciosamente por la puerta trasera antes de que Miss Desjardins comenzara a anotar nombres. La profesora de gimnasia empleó la táctica normal en los casos de ataque de histeria. Le propinó una vigorosa bofetada en la cara. Difícilmente hubiese admitido el placer que esto le proporcionó, y ciertamente hubiese negado que consideraba a Kerry una bola de grasa gorda y quejumbrosa. En su primer año de profesora, todavía creía que pensaba que todos los niños eran buenos. Kerry la miró con expresión estúpida. Su rostro deformado no dejaba de estremecerse. «Miss Desjardins, levántate», la interrumpió Miss Desjardins con frialdad. «Levántate y límpiate». «Me estoy desangrando», chilló Kerry. Una mano ciega se alzó a tientas, se aferró a los shorts blancos de la profesora y dejó una mancha de sangre. «Boya, eres», masculló la profesora con el rostro contraído, con un gesto de repulsión, y repentinamente se abalanzó sobre Kerry y la alzó de modo violento. «¡Ponte de pie!». La muchacha se quedó allí, oscilando entre las duchas y el muro en el que estaba la máquina de paños higiénicos, de toallas higiénicas. Encorvaba sobre sí misma con los pechos apuntando hacia el cielo y los brazos colgando flácidamente. Parecía un mono. Sus ojos brillaban sin expresión. «¡Vamos!», dijo Miss Desjardins con tono silbante, agresivo. «Toma una de las toallitas. No te preocupes de las monedas. De todos modos está estropeada. Toma una y maldita sea, vamos, hazlo. Estúpida. Parece como si nunca en tu vida hubieses tenido una regla». «¿Regla?». Su expresión de total incredulidad
Era demasiado auténtica. Estaba demasiado llena de estúpido y desesperado horror como para ser ignorada o rechazada. Una idea negra y terrible se formó en la mente de Rita Desjardins. Resultaba increíble. No podía ser. Ella había tenido su primera menstruación poco después de cumplir 11 años y se había acercado a la escalera para gritar a su madre llena de excitación. «Oye, mamá, ya manché la toallita». «¿Carrie?», dijo, y avanzó hacia la muchacha. «¿Carrie?». La chica retrocedió asustada. En ese mismo momento, una repisa sobre la que se amontonaban los bates para jugar a softball se precipitó al suelo con un gran estruendo que resonó por el vestuario. Rodaron en todas direcciones, y Rita Desjardins no pudo evitar un sobresalto. «Carrie, por favor, ¿es la primera vez que tienes la regla?». Pero ahora que la idea había penetrado en su mente, realmente no necesitaba preguntar. La sangre tenía un color oscuro y fluía con una terrible densidad. Las piernas de Carrie estaban manchadas como si hubiese vadeado un río de sangre. «Me duele», gimió Carrie. «El estómago me...». «Se te pasará», dijo Miss Desjardins. En su mente, la lástima y la vergüenza de sí misma se mezclaron con inquietud. «Tienes que... detener el flujo de la sangre. Tienes que...». Se produjo un brillante relampagueo sobre su cabeza, seguido por lo que pareció una ligera detonación mientras la bombilla crepitaba y se apagaba. Miss Desjardins dio un grito de sorpresa y pensó: «Todo este maldito lugar se está viniendo abajo». Que parecía que este tipo de cosas siempre ocurrían cerca de Carrie, cuando estaba alterada, como si la mala suerte siguiera obstinadamente sus pasos. La idea desapareció con tanta rapidez como había llegado. Tomó una de las toallitas higiénicas de la máquina y la desenvolvió. «Mira», le dijo, «tienes que hacerlo así». De Explosión en las sombras, página 54. La madre de Carrie, Margaret White, dio a luz a su hija el 21 de septiembre de 1963, en circunstancias que solo pueden ser descritas como insólitas. De hecho, una revisión del caso de Carrie White deja al investigador minucioso con una impresión que predomina sobre las demás. Carrie era el único vástago de una de las familias más extrañas que se han dado a conocer al público. Como mencionábamos con anterioridad, Ralph White falleció en febrero de 1963, víctima del golpe que recibió al caer una viga de acero desde una correa transportadora, cuando desempeñaba su trabajo en una construcción en Portland. Mrs. White continuó viviendo sola en su apartamento de las afueras de Chamberlain. A causa del carácter casi fanático de sus creencias religiosas fundamentalistas, Mrs. White no permitió que sus amigos la visitaran durante su periodo de luto. Y cuando comenzaron los dolores del parto 7 meses más tarde, se encontraba sola. Aproximadamente a las 17:30 horas del 21 de septiembre, los vecinos de la calle Carlin comenzaron a escuchar gritos que procedían del apartamento de Mrs. White. Sin embargo, no se llamó a la policía antes de las 6 de la tarde. Existen 2 explicaciones posibles y quizá poco plausibles para justificar este retraso. O los vecinos no querían verse implicados en una investigación policial, o la antipatía hacia ella se había hecho tan intensa que deliberadamente decidieron esperar y ver
Mrs. Georgia McLaughlin, que deliberadamente decidieron esperar y ver. Mrs. Georgia McLaughlin, la única de las 3 actuales residentes que ya vivía en la calle Carlin en esa época y que accedió a hablar conmigo, manifestó que no había llamado a la policía porque pensó que los gritos tenían algo que ver con prácticas religiosas. Cuando finalmente llegó la policía a las 6:22, a las 18:22, los gritos se habían hecho menos regulares. Mrs. White se hallaba en su cama en el piso superior. El agente Thomas J. Merton, encargado de la investigación, pensó en un primer momento que la mujer había sido víctima de una agresión. La cama estaba empapada en sangre y había un cuchillo carnicero en el suelo. Solo en ese momento vio al bebé, todavía parcialmente cubierto con la placenta, sobre el pecho de Mrs. White. Al parecer había cortado el cordón umbilical con el cuchillo. Sería desafiar a la razón y a la imaginación sentar la hipótesis de que Mrs. Margaret White no sabía que estaba embarazada y que ni siquiera comprendía lo que suponía esta palabra. Recientemente, algunos investigadores como J. W. Bankson y George Fielding han presentado una serie de argumentos que parecen más razonables en favor de la hipótesis según la cual el concepto, unido irrevocablemente en su mente con el pecado de la relación sexual, había sido totalmente bloqueado en su cerebro. Es posible que sencillamente se negara a creer que le podía ocurrir algo parecido. Tenemos noticia por lo menos de 3 cartas que escribió a una amiga en Kenosha, Wisconsin, que parecen probar, en forma concluyente, que Mrs. White pensó desde el 5º mes en adelante que tenía cáncer en las partes femeninas y que pronto se uniría a su marido en el cielo. Cuando Miss Desjardins llevó a Kerry a la oficina 15 minutos más tarde, los pasillos, gracias a Dios, estaban vacíos. Las clases se desarrollaban monótonamente tras las puertas cerradas. Finalmente, Kerry había dejado de gritar, pero seguía llorando con imperturbable regularidad. La profesora había terminado poniéndole la toallita higiénica ella misma y la había limpiado con toallas de papel mojadas y por último conseguido que se pusiera sus bragas de algodón. 2 veces intentó explicarle la prosaica realidad de la menstruación, pero Kerry se tapó los oídos con las manos y siguió llorando. Mr. Morton, el subdirector, salió al momento de su oficina cuando se acercaron Billy DeLuis y Henry Trennan, 2 muchachos que esperaban la amonestación correspondiente por haberse escapado de la clase de francés, giraron en sus sillas para seguir con ojos desorbitados lo que ocurría. «Pasen», dijo Mr. Morton con energía. «Pasen de inmediato». Por encima del hombro de Miss Desjardins, miró furioso a los muchachos que se habían quedado examinando fijamente la mancha en los shorts y añadió: «¿Qué están mirando?» «Unas huellas de sangre», replicó Henry y sonrió con una especie de estúpida sorpresa. «2 horas de arresto», les lanzó Morton. Miró la mancha de sangre y parpadeó. Cerró la puerta y comenzó a buscar un formulario para accidentes en el cajón superior de su fichero. «¿Te sientes bien, ah?» «Kerry», le informó la profesora. «Kerry White». Mr. Morton había encontrado finalmente el formulario. Mostraba una gran mancha de café. «No lo va a necesitar, Mr. Morton». «Supongo que fue en el trampolín. Vamos a tener que...» «¿No lo voy a necesitar?» «No, pero creo que deberíamos mandar a Kerry a casa hasta mañana. Ha sufrido una experiencia bastante espantosa». Sus ojos le enviaron una señal que él captó, pero no comprendió. «Sí, de acuerdo, si usted lo dice. Bien, muy bien»,
Morton devolvió precipitadamente el formulario al cajón y lo cerró olvidando quitar el dedo pulgar. Se escuchó un gruñido. Giró airosamente hacia la puerta. La abrió de un tirón, lanzó una despiadada mirada a Billy y Henry y dijo en voz alta: «Miss Fish, prepare un permiso para ausentarse, por favor. El nombre es Carrie Wright». «White», dijo Miss Desjardins. «White», concedió Mr. Morton. Billy DeLuey se rió disimuladamente. «Una semana de arresto», ladró el subdirector. Se le estaba formando una ampolla de sangre bajo la uña del pulgar. Le dolía como los demonios. El monótono llanto de Carrie parecía que no iba a terminar nunca. Miss Fish trajo la papeleta amarilla y Morton garabateó sus iniciales con el lápiz de plata. Hizo una mueca de dolor al ejercer presión sobre el pulgar. «¿Necesitas un coche, Casey?», preguntó. «Podemos llamar un taxi si quieres». Ella hizo un gesto negativo. Morton observó con desagrado que se le había formado una burbuja de moco en una de las ventanillas de la nariz. Miró por encima de la cabeza de la chica hacia Miss Desjardins. «Se pondrá bien, estoy segura», dijo la profesora. «Carrie solo tiene que llegar hasta la calle Carlin. El aire fresco le hará bien». Morton entregó la papeleta amarilla a la muchacha y le dijo magnánimo: «Ya puedes irte, Casey». «Yo no me llamo así», chilló repentinamente la muchacha. Morton se echó hacia atrás y Miss Desjardins saltó como si la hubieran golpeado en la espalda. El pesado cenicero de cerámica que estaba sobre la mesa de Morton era el pensador de Rodin con la cabeza inclinada sobre un receptáculo para las colillas. Se precipitó súbitamente sobre la alfombra como si hubiese querido ponerse a salvo de la fuerza del chillido. Las colillas y los restos del tabaco de pipa de Morton se desparramaron por la alfombra verde pálido. «Escúchame bien», dijo Morton tratando de reunir algo de severidad. «Sé que estás alterada, pero eso no quiere decir que voy a soportar que...» «Por favor», murmuró Miss Desjardins. Morton parpadeó y luego asintió secamente. Él trataba de dar la imagen de John Wayne simpático, mientras llevaba a cabo las funciones disciplinarias que constituían la tarea principal del subdirector. Pero no le daba mucho resultado. La dirección, generalmente representada en las escenas de la Cámara del Comercio, en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores en las ceremonias de entregas de premios de la Legión Americana, por el director Henry Grail, habitualmente lo llamaban el simpático Mort. Los alumnos solían llamarlo más bien ese culo charlatán de la oficina. Pero como muy pocos estudiantes del tipo de Billy DeLuey y Henry Tennant hacían uso de la palabra en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores o en las reuniones del municipio, el punto de vista de la dirección tendía a imponerse. Por eso, en aquel momento, el simpático Mort, que a escondidas protegía cuidadosamente su dolorido dedo, sonrió a Carrie y le dijo: «Puede irse si quiere, Miss Wright. O quizá prefiere sentarse un momento hasta que se reponga». «Prefiero irme», replicó entre dientes y bruscamente se llevó la mano a la cabeza para arreglarse el pelo. Se levantó y se volvió para mirar a la profesora. Tenía los ojos desorbitados y oscuramente conscientes. «Se rieron de mí, me arrojaron cosas, siempre se han reído de mí». Miss Desjardins solo pudo mirarla con una expresión de impotencia. Carrie se alejó. Se produjo un silencio. El subdirector y la profesora la observaban mientras salía. Luego, con un sonoro y extraño esfuerzo por aclararse la garganta, Mr. Morton se puso en cuclillas cuidadosamente
y comenzó a reunir en un punto los restos del cenicero. ¿Qué fue lo que pasó? La profesora de gimnasia suspiró y miró con desagrado la huella color marrón que empezaba a secarse sobre sus shorts. Le vino la regla, su primera regla, en la ducha. Morton se aclaró la voz una vez más y sus mejillas adquirieron un tono rosado. La hoja de papel que utilizaba para reunir los trozos comenzó a moverse con mayor rapidez. ¿No es un poquito mayor para que sea la primera vez? Sí, es cierto. Eso fue lo que convirtió la experiencia en algo tan traumático. No logró entender por qué su madre... Comenzó y luego la idea se desvaneció, olvidada momentáneamente. Creo que no dominé muy bien la situación, Morty, pero no comprendí lo que estaba sucediendo. Ella creyó que iba a morir desangrada. El subdirector levantó la cabeza con brusquedad y la miró fijamente. Creo que hasta hace media hora, continuó ella, esa chica no sabía que existiese la menstruación. Páseme ese cepillo que está allí, Miss Desjardins. Por favor. Sí, ese. Le entregó un cepillo pequeño sobre el que se leía: la compañía de maderas y ferretería Chamberlain siempre se encarga de usted. Ayudándose con él, depositó el montón de ceniza sobre el papel. Supongo que de todos modos va a quedar algo para la aspiradora. Esta alfombra con tanto pelo es un inconveniente. Me parecía que había colocado el cenicero lejos del borde. Es curioso cómo se caen las cosas. Se golpeó la cabeza contra el escritorio y se irguió bruscamente. Me cuesta creer que una chica en esta u otra escuela secundaria pueda pasar 3 años sin enterarse en absoluto de que existe la menstruación, Miss Desjardins. A mí me cuesta mucho más, replicó ella, pero no se me ocurre otra manera de explicar su reacción. Además, siempre ha hecho de cabeza de turco entre sus compañeros, el hazmerreír de todos. Dejó caer cuidadosamente las colillas y cenizas en la papelera y se sacudió las manos. Creo que ya sé de quién se trata, White. White, la hija de Margaret White. Tiene que ser ella. Eso lo hace un poco menos increíble. Se sentó detrás de su escritorio, sonrió y agregó como para disculparse: son tantos. Después de unos 5 años, todos los rostros empiezan a aparecerse. Uno termina llamando a los chicos con los nombres de sus hermanos y cosas así. No es fácil. Por supuesto que no. Espere a que lleve 20 años de trabajo como yo, dijo taciturno, mirándose la ampolla de sangre. Uno se encuentra con chicos que le parecen conocidos y descubre que dio clases a sus padres el año que comenzó a enseñar. Margaret White es anterior a mi época y estoy profundamente agradecido por eso. Una vez le dijo a Mr. Vicente, que en paz descanse, que el Señor le estaba reservando un lugar especial en el infierno porque dio a los chicos un resumen de las ideas de Darwin sobre la evolución. Fue suspendida 2 veces mientras estuvo aquí, una de ellas por golpear a una compañera con su bolso. Según la leyenda, Margaret la había visto fumando un cigarrillo. Extrañas creencias religiosas, muy extrañas. Adoptó su expresión de John Wayne y dijo bruscamente: ¿y las otras chicas? ¿Estaban realmente riéndose de ella? Peor todavía. Cuando entré le estaban gritando cosas y arrojándole paños higiénicos, toallas femeninas. Se los tiraban como si fueran cacahuates. Ah, vaya, vaya. John Wayne desapareció. Mrs. Morton se puso rojo. ¿Pudo tomar algunos nombres? Sí,
No todos, pero creo que se acusarán entre ellas. Christine Hergensen parecía ser la cabecilla, como siempre. Chris y sus secuaces, murmuró Morton. Sí, Tina Blake, Rachel Spice, Helen Shires, Donna Thibodeau y su hermana Fern, Lila Grace, Jessica Upshaw y Sue Snell. Frunció el ceño. No me habría esperado eso de Sue. Nunca me ha parecido el tipo de persona capaz de hacer una cosa así. ¿Les habló a las culpables? Miss Desjardins sonrió sintiéndose muy desgraciada. Las hice salir de inmediato. Me puse demasiado nerviosa y Kerry tenía un ataque de histeria. Juntó las puntas de los dedos de ambas manos. ¿Piensa hablarles? Sí, respondió con cierta reluctancia. Me parece advertir un tono de... Probablemente, replicó ella con expresión abatida. Pero tengo techo de vidrio, ¿comprende? Sé cómo se sentían esas chicas. En medio de la situación, yo solo quería tomar a la muchacha y sacudirla. Quizás exista algún instinto relacionado con la menstruación que hace que las mujeres sientan deseos de gruñir. No lo sé. No puedo olvidar el rostro de Susan Snell y la expresión con que miraba. Repitió prudentemente Mr. Morton. No comprendía a las mujeres y no tenía ningún deseo de hablar sobre la menstruación. Les hablaré mañana, prometió ella, y se levantó. Tendré que hacerlas polvo por un lado y reconstruirlas por otro. Muy bien, procure que el castigo corresponda a la falta que han cometido. Y si estima que debe enviar a alguna de ellas en mi despacho, no tenga... Lo tendré en cuenta, replicó ella con amabilidad. A propósito, una bombilla se apagó mientras estaba tratando de calmarla. Fue el toque que faltaba. Enviaré un empleado de inmediato, dijo. Y gracias por su preocupación, Miss Desjardins. Por favor, dígale a Miss Fish que haga pasar a Billy y Henry. Por supuesto, dijo y salió. Se echó hacia atrás, se apoyó en la silla y dejó que todo el asunto resbalara de su mente. Cuando Billy DeLue y Henry Trennan, expertos en escabullirse a ciertas horas, entraron cabizbajos, Morton, feliz, los miró ceñudo y se preparó para hablar con severidad. Como le decía a menudo a Hank Grail, a la hora del almuerzo devoraba alumnos que habían escapado de clase. Inscripción tallada en un banco de la escuela secundaria de Chamberlain. Las rosas son rojas, el cielo azul, el azúcar es dulce, pero Carrie White come mierda. Bajó por la avenida Ewing y cruzó la calle Carlin, en el semáforo de la esquina. Tenía la cabeza inclinada y trataba de no pensar en nada. Los calambres aparecían y desaparecían en oscuras oleadas que le oprimían y la hacían andar más despacio o apurar la marcha. Como un coche que tiene problemas con el carburador. Llevaba la mirada clavada en el suelo. Cuarzo que brillaba en el cemento. Un rayado para jugar a la pata roja con un espectral contorno de tiza. Tiza deslavado por la lluvia. Bolitas de goma de mascar aplastadas contra el suelo. Trozos de papel de estaño. Envoltorios de caramelos. Todos odian y nunca dejan de hacerlo. Nunca se cansan de ello.
una moneda metida en una grieta. Le dio una patada. Imagínate a Chris Hargersen cubierta de sangre y clamando piedad, con ratones correteando por su rostro. Bien, bien, qué bueno sería. El excremento de un perro con la huella de un zapato. Tapas de botellas que algún chico había aplastado con una piedra. Colillas. Estréllale la cabeza contra una piedra, contra una roca. Aplástales el corazón a todos. Bien, bien. Jesús nuestro Salvador, manso y humilde. Eso estaba bien para mamá, muy apropiado para ella. No tenía que andar entre lobos todos los días del año, en medio de un carnaval de risas, de bromas, de dedos que te señalan, de sonrisas despectivas. ¿Y no decía mamá que un día llegará el juicio final? El hombre de esa estrella será hiel y amargura, y ellos recibirán el azote de los escorpiones. ¿Y un ángel con una espada? Ojalá fuera hoy y Jesús no viniera con un cordero y un cayado de pastor, sino con una roca en cada mano para aplastar las risas y las burlas, para arrancar el mal y destruirlo en medio de los alaridos. Un Jesús terrible cargado de sangre y de justicia. Si ella pudiera ser su brazo y su espada. Había tratado de ser como las demás. Había desafiado a su madre de 1000 pequeñas maneras. Había intentado deshacer el círculo que la rodeaba como a una playa desde el primer día que salió del controlado ambiente de su pequeña casa de la calle Carlin para dirigirse a la escuela primaria con su Biblia bajo el brazo. Todavía recordaba el día, las miradas, el silencio espantoso y repentino que se había producido cuando se hincó de rodillas antes de la comida, en el comedor de la escuela. Las risas habían comenzado ese día y había seguido escuchando su eco a través de los años. El círculo que la rodeaba era como la sangre. Podías limpiarla una y otra vez y estaría siempre allí, indeleble, sucia. No había vuelto a arrodillarse en un sitio público, aunque no se lo había dicho a su madre. De todos modos, ella conservaba el recuerdo de la primera vez y ellos también. Había luchado encarnizadamente a propósito del campamento de verano de la iglesia cristiana, y ella misma había conseguido el dinero haciendo trabajos de costura. Su madre le había dicho gravemente que era pecado, que era metodista y baptista y congregacionista, y que era pecado y reincidencia. Le prohibió practicar natación en el campamento. Sin embargo, aunque había nadado y se había reído cuando la zambulleron, hasta que ya no podía respirar, y seguían manteniéndola bajo el agua, y se aterró y comenzó a gritar. Y había intentado participar en las actividades del campamento. Le habían hecho cientos de bromas pesadas y había vuelto a casa en el coche de línea, una semana antes de lo previsto, con los ojos hundidos y enrojecidos de tanto llorar. Mamá la había recogido en la terminal y le había dicho sombríamente que debía conservar siempre el recuerdo de ese castigo como una prueba de que su madre sabía, de que tenía razón, de que la única posibilidad de salvación estaba dentro del círculo rojo, porque la puerta es estrecha, había dicho en el taxi. Al llegar a casa, había encerrado a Kerry durante 6 horas en el armario. Su madre, por supuesto, le había prohibido que se duchara con las otras chicas.
Pero Kerry había escondido las cosas que necesitaba en el cajón con llave que tenía en la escuela, y lo había hecho de todas maneras, y había participado en ese ritual desnudo que le resultaba incómodo y la llenaba de vergüenza, con la esperanza de que el círculo se difuminara un poco, solo un poco. Pero hoy, oh, lo que había sucedido hoy. Tommy Herbert, de 5 años, paseaba en su bicicleta por la acera de enfrente. Un niño pequeño de mirada intensa que montaba una Schwinn de 50 centímetros, con ruedas adicionales de un brillante color rojo. Canturreaba en voz baja cuando vio a Kerry. Cuando vio a Kerry, su rostro se iluminó y le sacó la lengua. «Hola, santurrona cara de caca». Kerry le lanzó una mirada feroz cargada de incontrolable furia. La bicicleta se tambaleó sobre sus ruedas adicionales y súbitamente se precipitó al suelo. Kerry sonrió y siguió caminando. El sonido del llanto de Tommy era una música dulce y estridente para sus oídos. Si tan solo pudiera hacer que ocurriera algo así cada vez que se le antojara. Acababa de suceder. Se quedó totalmente inmóvil, 7 casas antes de llegar a la suya, mirando el vacío sin comprender. Detrás, Tommy, lloroso, volvía a subir a su bicicleta, mientras se llevaba la mano a la rodilla que se había lastimado. Gritó algo, pero ella lo ignoró. Había sido insultada por expertos. Había estado pensando: «Cáete de esa bicicleta, chico. Cáete y pártete tu maldita cabeza». Y algo había sucedido. Su mente se había... Buscó la palabra. Se había doblado. No era eso exactamente, pero se parecía. Se había producido una curiosa flexión mental, casi como doblar una barra de acero con la fuerza del codo. Tampoco era eso exactamente, pero no se le ocurría otra cosa. Un codo sin fuerza, el débil músculo de un bebé. «Doblégate». De pronto miró intensamente el gran ventanal de la casa de Mrs. Doherty. Pensó: «Vieja zorra, espantajo estúpido, ventana, rómpete». No ocurrió nada. El ventanal brilló sereno en el fresco resplandor de las 9 de la mañana. Otro calambre oprimió el estómago de Carrie y ella siguió caminando. Pero... la luz y el cenicero. No olvides el cenicero. Dirigió su mirada. La vieja zorra odia a mi mamá. Por encima del hombro. De nuevo pareció como si algo se doblara, pero muy débilmente. El flujo de sus pensamientos se sacudió, como si se hubiese producido un burbujeo en un manantial profundo. El ventanal pareció ondear. Nada más. Podrían haberla engañado sus ojos. Podría haber sido eso. Su mente empezaba a sentirse cansada, a nublarse, y notaba el comienzo de un dolor de cabeza. Le ardían los ojos como si hubiera leído el Apocalipsis de una sentada. Siguió caminando hacia la pequeña casa blanca con póstigos azules. La conocida sensación de odio-amor, temor, comenzaba a agitarse dentro de ella. La hiedra trepaba por el costado oeste del bungalow. Siempre la llamaban el bungalow porque decir la Casa Blanca sonaba como un chiste político. Y mamá decía que todos los políticos eran maleantes y pecadores,
y que con el tiempo entregarían el país en manos de esos rojos ateos que mandarían al paredón a todos los que creían en Cristo, incluso a los católicos. Y la hiedra pintoresca, y ella lo sabía, pero a veces la odiaba. Algunas veces, como en ese momento, parecía la grotesca mano de un gigante recorrida por grandes venas que habían brotado del suelo para asir firmemente la casa. Se acercó arrastrando los pies. Por supuesto, también estaba lo de las piedras. Volvió a detenerse y parpadeó mirando de forma inexpresiva las piedras. Mamá nunca hablaba de eso. Carrie ni siquiera sabía si recordaba todavía el día de las piedras. Ella era muy pequeña entonces. ¿Qué edad tendría? ¿3 años? ¿4? Recordaba a esa chica del traje de baño blanco, y después habían caído las piedras. Y en la casa algunas cosas se habían disparado en distintas direcciones. En ese momento el recuerdo se hizo súbitamente claro y luminoso, como si hubiese estado todo el tiempo allí, inmediatamente bajo la superficie, esperando una especie de pubertad mental, esperando quizá el día de hoy. Ok, pues ya quedó el segundo video. Continuamos, espero que les agrade y déjenme ahí sus comentarios a ver qué piensan. Saludos.